Bueno, para los que nos están escuchando en la radio y en Flow, se cayó la señal de YouTube, no sé qué corno pasó, y el .com, tienen el .com de Vorterix, que también mucha gente fue para ahí, está medio saturetti, pero bueno, los que nos están escuchando lo pueden hacer por aquí o pueden pasar la bola por WhatsApp a sus amigues que nos escuchen, que se pasen a Flow 502. Vamos a charlar un ratito con Seba Davidowski. ¿Estás por ahí, Viduski, querido? ¿Cómo va, amigue? Acá estoy. ¿Todo bien? Hola, querido. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien acá. Buen día para vos y para todos. Bañadito, bien, ya empinchado, perfumado. Está muy lindo, ¿eh? Quería sentirme un poco persona, ¿viste? En estos días. Sí, boludo, mal. Que no tenés la obligación, pero bueno. Bueno, Miguel, nada. Otro día estamos? más, otra semana más. Y bueno, esta semana arrancamos la cuarta etapa del aislamiento social obligatorio, que se va a extender hasta el 10 de mayo. Sí. Sobre todo que va a seguir muy exhaustivo en grandes centros urbanos. Y cuando digo grandes centros urbanos, digo la capital federal, si querés, primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Te digo también Córdoba, Santa Fe. Bueno, va a ser un poco menos exhaustivo, si querés, en Gran Mendoza, donde sí habilitaron esas famosas salidas recreativas a 500 metros a la redonda y 1 hora por día. Pero la pincharon de toque. Sí, bueno, sí. O sea, realmente hubo un problema ahí de mensaje y bastante confuso de parte de Alberto Fernández en decir, en separar, si querés, en dos, en que iba a ser muy exhaustivo, pero por otro lado que la medida iba a regir para todo el país, dejando en manos de los gobernadores, mejor dicho, no aclarando que iba a quedar en manos de los gobernadores, que esa medida se iba a dar marcha atrás o que podían llegar a dar marcha atrás, cosa que finalmente ocurrió en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Y en Santa Fe, claro, sí. No, por lo menos no va a haber salidas recreativas hasta dentro de un tiempo, por más que había sido un pedido incluso de UNICEF, que le había pedido a Alberto Fernández 2 o 3 días antes, habilítame esto, pero después lo que hizo... O sea, realmente la ciudad de Buenos Aires y la provincia no querían, realmente no querían las salidas recreativas porque consideraban que se iba a empezar a desmadrar todo, que iba a empezar no iban a quedar claros los límites, y de hecho fue lo que terminaron haciendo. Se juntaron todos y en un comunicado conjunto, algo que también fue bastante inédito, los 4 distritos dijeron no vamos a permitir las salidas recreativas, así que finalmente eso quedó por lo menos y eso es lo que pasó lo que pasó, que se vio también medio que fue obscena la respuesta, fue en España, que no sé, en 15 días veremos si eso fue malo o bueno, ¿no? Sí, vos sabés que justo hablaba con colegas en España porque vimos todas las imágenes de lo que vos decís es que permitieron la salida, ¿no?, de los niños, ¿no? Que era un régimen algo así como 1 kilómetro, 1 hora, un padre con hasta 3 hijos, 1 vez por día, algo así es el régimen en España. Que vimos imágenes de gente en la playa, etcétera, que después algunos... De hecho, el gobierno español dijo no se desmadró nada, la gente mantuvo su distancia, el distanciamiento social, respetó el tiempo, o sea, así que un poco las fotos, si querés, que fueron el mismo día, ¿no? Las fotos que vimos fueron del domingo, un poco contradice con la sensación que quedó en España, pero por supuesto que hay que ver, ¿no?, estas cosas hay que probarlas, hay que medirlas, no sé, para que te des una idea, en Villa Gesell, ponele que habilitaron las salidas recreativas, dijeron, bueno, vamos a probarlo por 1 semana, para ver también cómo es el comportamiento social y ver si esto puede continuar en el tiempo. De alguna manera también es un poco prueba y error, ¿no? Es un experimento social, en definitiva, cualquier reapertura de la cuarentena. Pero, a ver, hoy me quería enfocar, Miguel, en un poco los lugares sensibles del aislamiento social obligatorio y de la cuarentena, ¿no? Elegí cuatro focos de sensibilidad de los cuales se está hablando mucho por estos días. El primero tiene que ver con los barrios populares. ¿Por qué te elijo barrios populares? Bueno, lugares de alta concentración de gente, de alta densidad poblacional en pocos metros cuadrados. Escuchaba ayer a Lilian Andrade del barrio 31, que decía algo así como que pueden llegar a dormir entre 7, 10 en una habitación, o que por ahí comparten el baño con otras tantas personas. De hecho, es un problema estructural de la Argentina, que solamente el coronavirus lo vino a desnudar un poco más, que es que 6 millones de personas no tienen baño o agua en su casa. Para que te des una idea, ¿no?, de a dónde llegó el coronavirus cuando hablamos de la llegada del coronavirus a la Argentina. Y a esos lugares, donde tanto también se habla del aislamiento social obligatorio, de la cuarentena,
o de no salir, o del hashtag quédate en casa, bueno, se hace muy complicado, por supuesto, porque hay muchos que necesitan incluso salir de su casa para ir al baño o para ir a buscar agua. Sí. Y lo que empezamos a ver, por eso lo elegí como lugar de sensibilidad por estos días, es que empezaron a haber más casos de coronavirus. Tanto, por ejemplo, en el barrio 1114 o en el barrio 31. Ayer se 31. conocieron 11 casos nuevos en el barrio 31. Desde el gobierno de la ciudad dicen que son contactos estrechos y que ya los tienen identificados, que tienen como la trazabilidad de esos casos, pero es un lugar que empieza a preocupar. Pero no solamente empieza a preocupar por la cantidad de contagios, sino también por las cosas que se pueden hacer para prevenir los contagios. Desde el sábado hay 60% de la población del barrio 31 que no tiene agua. O sea, que tiene cortado el suministro de agua. O sea que la primera medida, que es la de la higiene, que es la que más se sabe que sirve para prevenir, chau. Exacto, ¿no? Un poco, a ver, la conclusión general, un poco en los barrios populares, es que tienen las peores condiciones para el aislamiento y las mejores condiciones para el contagio. Esa es la conclusión. Lo repito, las peores condiciones para el aislamiento, las mejores condiciones para el contagio. Sumás las condiciones estructurales de barrios como la 31, como la 1114, la Rodrigo Bueno, y así te puedo sumar también otros barrios en la provincia de Buenos Aires, y empezás a ver un combo que puede ser, es muy sensible en estos momentos y que puede ser todavía más preocupante si empiezan a detectarse casos. Porque un poco el plan, incluso lo dijo el propio Alberto Fernández, es hacer cuarentenas por barrio, ¿no? Esto de, bueno, un poco se habló de cuarentenas comunitarias o cuarentenas por barrio. Bueno, es difícil que la gente en estos barrios se quede en su casa por alguna de las condiciones que te acabo de mencionar, pero ¿qué pasa? Y esta es la gran duda por estos días, y es la pregunta que anda circulando, es ¿qué pasa cuando el virus ya entró? Exactamente, ya se quedan haciendo la cuarentena ahí, es lo mismo, está adentro. ¿Cómo haces para evitar esto? Bueno, ese es un foco de conflicto, un lugar sensible hoy del aislamiento social obligatorio. El segundo son los geriátricos. ¿Qué pasa con los geriátricos? Empezás a tener distintos casos, sobre todo en Capital Federal. Es un tema súper amplio el tema de los geriátricos, porque no hay una entidad que tenga un relevamiento total de todos los geriátricos que hay. Un geriátrico puede ser uno que cuesta 300 lucas acá en Belgrano, o un geriátrico puede ser alguien que tenía una casa grande, un PH, no sé, una casa chorizo en la provincia de Buenos Aires, que lo convirtió en geriátrico. Le cobran el alquiler por eso y no funciona con todos los servicios como funciona el de 300 lucas, pero funciona como residencia de ancianos. Entonces es muy variopinto, si querés, el mapa de los geriátricos en la Argentina, y de hecho no tenés como una entidad que diga, bueno, estos son todos los geriátricos totales que hay en la Argentina. Bueno, más allá de ese panorama, lo que te empezó a pasar en las últimas semanas es que empezó a pasar, por ejemplo, en Belgrano, que te contaba, donde hubo ya 3 fallecidos del geriátrico Apart Incas, que queda en Avenida Los Incas al 300. Sí, o tenés 180 otro, lucas sale. Bueno, después tenés otro en Flores. ¿Cómo puede salir 180... un geriátrico? Al margen, ¿no? Al margen. ¿Cómo puede salir un geriátrico, boludo? ¿Qué le dan? ¿Sushi de Sushi Club? Hay más caros. ¿Y falopa? Hay más caros también, mire que eso. Hay uno que, o sea, creo que el más caro de Buenos Aires sale algo así como 350 lucas. Y son como residencias privadas, no apartamentos privados. Pero bueno, es otra discusión. Digo, pero más allá de eso, es un lugar muy sensible. De vuelta, acá lo que tenés no es tanto la concentración, o dependiendo del lugar puede ser la concentración, la alta densidad poblacional, y a la vez lo que tenés es grupos de riesgo. Por lo cual, grupos de riesgo me refiero a mayores de 70 años, ¿no? Entonces, ahí la gravedad, bueno, se hace más profunda, los riesgos son más profundos también, entonces es otro lugar muy sensible de la cuarentena. El tercer lugar es, y es el gran debate por estos días, son las cárceles. Sí. ¿Qué está pasando con las cárceles? Es un tema súper interesante y súper complejo también. Y te digo que hasta tengo mis contradicciones y no tengo muy claro qué es lo que pienso, porque hay algo que obviamente tiene que ver con lo razonable desde lo sanitario, pero con lo dificultoso desde lo práctico. ¿Qué te quiero decir? Lo razonable desde lo sanitario es, vos tenés hoy en la Argentina superpoblación carcelaria. En un contexto de coronavirus, tenés un problema ahí. De vuelta, la alta densidad en pocos metros cuadrados. Entonces, uno diría, o hay muchas posturas que dicen, no, bueno, ¿cómo puede ser? O sea, están presos, están condenados.
Bueno, ahí tenés otro problema. No todos los que están presos en la Argentina están condenados. Entonces, ahí tenés un primer dictamen que dijeron desde la provincia de Buenos Aires, que es, bueno, para aquellos delitos leves, o aquellos que, por ejemplo, están hace más de 2 años esperando condena, o sea, que están en prisión preventiva, empecemos a darle el beneficio de, por ejemplo, la prisión domiciliaria. ¿Qué significa la prisión domiciliaria? Sigue estando preso, pero en su casa, con un supuesto control del Estado. Y acá viene la primera parte. ¿Con la tobillera esa? Con la tobillera electrónica, por ejemplo. Pero no hay tobilleras electrónicas para todos. Es otro de los problemas que hay en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, te desnuda un poco los problemas de infraestructura que vos deberías tener para cubrir este tipo de emergencias que, bueno, nadie esperaba. Entonces, bueno, vos tenés ahí, si querés, algunos fallos que están diciendo, bueno, morigeremos penas para los presos para que se puedan ir a su casa aquellos que, por ejemplo, cometieron delitos leves, qué sé yo, venta de estupefacientes, o te pongo ejemplo de lo que dice la justicia. No que mataron y violaron. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Empezás a tener otros jueces, no sé, tenés un juez que liberó a alguien que está acusado de abuso sexual en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, empezás a tener interpretaciones de los jueces que empiezan a considerar a quién liberar y a quién no liberar. Entonces ahí tenés otro problema, los malos jueces de la Argentina, ¿no? Una cosa es la resolución general y otra cosa es cómo vos vas aplicando. Entonces vos tenés, si querés, la posibilidad acá de empezar a morigerar penas. Morigerar penas es decir, bueno, quiero agarrar y evitar que en las cárceles haya contagios de coronavirus, que haya ausentismo del personal, que es otra de las cosas que puede llegar a pasar. No, digamos, lo que pasa en las cárceles no exceda a lo que pasa en otros ámbitos. Sí. Entonces querés empezar a evitar eso. En el medio tenés lo que pasó, por ejemplo, el viernes pasado en la cárcel de Devoto, ¿no? Donde tuviste, si querés, el primer amotinamiento grande en la cárcel de Devoto, acá en plena capital federal, donde los presos empezaron a reclamar justamente morigeración de las penas. ¿Qué querés evitar con morigeración de las penas? Bueno, querés evitar que se replique lo que pasó en la cárcel de Devoto. Para eso agarrás y decís, bueno, aquellos que cometieron delitos leves, empecemos a liberar. Hagamos que las cárceles no estén al 130%, sino que queden al 80%. Pero perdón, los que liberaron ayer, este juez que están repudiando todo en las redes, que liberó 2.300 presos por lo del coronavirus, ¿toda esa gente es gente con delitos leves? Bueno, en realidad no es un juez que libera, sino que es un juez que falla, que genera precedente y que todavía no está firme eso tampoco, porque puede haber recusación del fiscal, por ejemplo. O sea, no es algo que quede necesariamente firme. Lo que hay es una resolución de la provincia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se liberaron la mayor cantidad de presos, que son más de 700, de un total de 1.600 que se liberaron en todo el país, que lo que dice es, mira, empecemos a aflojar a los que cometieron delitos leves o que, por ejemplo, están cumpliendo una prisión preventiva y vos sabés que las prisiones preventivas son sobre todo por 2 cosas, porque alguien puede interceder con el poder y puede interceder con la justicia o hay peligro de fuga. Esos son los 2 únicos motivos por los cuales alguien podés tener en prisión preventiva. Entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, algunos pasan 2 años y medio, después otros pasan 4 años, si querés, sin condena. Entonces, no es un problema del coronavirus, eso es un problema de la justicia que es lenta y en muchos casos deja de ser justicia. Está bien, lo que dicen todas las noticias, que lo que yo leí, por ejemplo, en Twitter, que es sobre lo que todos opinan, es que son mayores de 65 con problemas de salud y que no hayan cometido delitos violentos. ¿Eso se respetó así? ¿Se respetó? Bueno, hay un problema, hay una causa en Berazategui, por ejemplo, de alguien que acosó sexualmente, que lo liberaron y justamente encima es vecino de la familia, por ejemplo. Entonces, bueno, tenés problemas en medio de la aplicación. O sea, no es que la resolución... no sé, a mí lo que me pasa, yo te decía, me genera contradicciones. Por un lado, y bueno, es un contexto donde las cárceles no escapan a la realidad de lo que está pasando con el coronavirus. Donde el Estado de Derecho también tiene que primar, en este caso, ¿no? El Estado de Derecho significa, bueno, también los presos son personas y si están cumpliendo una condena, las tienen que cumplir dentro de condiciones sanitarias apropiadas. Bueno, ok, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, vamos a liberar. ¿Y quién va a controlar a los que van a prisión domiciliaria? Claro. ¿Lo va a controlar una tobillera digital touch a cada uno, ¿no? Bueno, entonces hay como una tensión, si querés, ahí, ¿no? Entre lo que sería el Estado de Derecho, ¿no? Lo que habría que hacer en un contexto, o lo que me parece a mí que habría que hacer, incluso en eso coincido con la justicia, en este contexto, versus Argentina y no Suecia,
¿no? O sea, somos Obvio, Argentina y hay que ver cómo haces cumplir que esos más de 1.300 presos que se liberaron, que no es que se excarcelaron, sino que los mandaron a sus domicilios, bueno, ¿cómo haces para que se respeten esas prisiones domiciliarias, que justamente es uno de los grandes debates por estos días, ¿no? Aparte, vos tenés otro conflicto ahí con las cárceles, que es, se prohibieron, por ejemplo, las visitas de los familiares, ¿no? Digamos, se restringieron la visita de los familiares. ¿Cuáles son las condiciones de la cárcel en general? Y que te lo dice gente que estudia mucho lo que pasa con los servicios penitenciarios, con los distintos servicios penitenciarios, incluso el federal, que es de todo el país. Bueno, los familiares son los que le llevan comida y los que le llevan remedios a los que están presos. Entonces, si dejan de ir los familiares, ahí tenés otro foco de conflicto, que es, te desnuda otra vez. No, pero obvio, remedio está bien, remedio se lo pueden llevar a la puerta, boludo, y se lo distribuyen ahí, pero comida no le dan, ¿cómo comida? ¿Comida que algo extra? Y le llevan comida extra, exacto. Entonces, parte de las mejoras de las condiciones muchas veces... Y sí, bueno, no creo, pero puede ser. O sea, pero son parte de las condiciones de mejora que tienen los familiares, quienes están en prisión, gran parte de su mejora tiene que ver con la ayuda de los familiares que los visitan. Entonces, bueno, tenés... Mirá, o sea, terminamos hablando de las cárceles, del problema del coronavirus, y mirá hasta dónde llegamos, hasta de los problemas que hay con... si vos restringís la visita de los familiares. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace poco tuvieron que habilitar que incluso los reclusos pudieran usar celular para poder comunicarse con sus familiares, con todos los problemas que eso también trae o puede traer. Una pregunta, que es súper... por ahí es re facho, es re derecho lo que te pregunto, pero ¿por qué tantos beneficios tienen que tener los chabones? O sea... ¿por qué tienen que entrar cosas, llevarle comida, que tengan los celulares, que no se enfermen? Obviamente, la mayoría de la gente es súper más violenta con respecto a esto, dice, me chupa un huevo, que no le den beneficio a esos chabones. Yo pienso igual. Bueno, lo que pasa es que para eso está también un poco el Estado de Derecho. Y vos lo que tenés que pensar, Miguel, es que aquel que va a prisión, cuando salga, la idea es que no reincida, porque muchos van a salir. Sí. Sea dentro de 10, 8, 7, 6, 5... van a volver a ser ciudadanos libres en algún momento, van a cumplir la condena. Entonces, bueno, una cosa es la condena, que estén recluidos, que estén en prisión, y dentro de lo que es la prisión, vos lo que tenés que lograr también es que, las condiciones estén dadas, siguen siendo ciudadanos. Por haber sido delincuentes no dejan de ser ciudadanos, y tenés que cuidar mínimamente las condiciones. Ahora, imagínate si vos tenés un brote de coronavirus en una cárcel. Yo te entiendo, digamos, vos lo que me querés decir es, bueno, yo tengo bronca, este hijo de puta robó, violó, etcétera. Bueno, sí, no, aún así, lo que prevé el Estado de Derecho en la Argentina es que haya condiciones para aquellos que están recluidos en prisión, y este contexto no es ajeno tampoco. Entonces vos decís, bueno, tenés delitos leves, tenés que evitar... Y esto es una cuestión política también, ¿no? Vos tenés lo que pasó en Devoto, si se empieza a replicar como se replicó en algunas provincias, sí. Para aquellos que no lo vieron, lo que pasó, hubo un motín el viernes pasado en la cárcel de Devoto, en Capital Federal. Durante 8 horas estuvieron negociando, bueno, hubo algunos incidentes. Vos tenés que también evitar que justamente haya este tipo de amotinamientos en este contexto tan sensible, incluso también para las cárceles. Pero tenés que evitar, por otro lado... el hecho de que haya un televisor, un celular, el hecho de que haya un televisor, un celular y esas cosas que son parte del, no sé, llamémosle bienestar, de estar ahí, porque son parte de las condiciones mínimas. Hace que te entere de que otro se amotina y es normal, es un efecto contagio. Bueno, pero justamente lo que tenés que... A ver, vos decís, bueno... Vos lo que tenés que evitar acá es que en un lugar superpoblado, porque que estén en cana no significa, o que estén presos no significa que vos tengas que hacinarlos, como pasa, por ejemplo, en gran parte de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde tenés superpoblación. Entonces, una cosa es cumplir la condena, otra cosa es las condiciones. Acá hay una larga discusión, por supuesto, pero en medio de toda esa discusión, vos decís, bueno, ok, quiero morigerar algunas penas, es decir, aquellos que cometieron delitos leves, mandarlos a su casa. Bueno, ¿qué va a hacer el Estado también para controlar que esas penas se cumplan? Ahora, esas morigeraciones no son para cualquiera, o no deberían ser para cualquiera. No deberían ser para homicidas, para violadores, casos de delitos sexuales. Entonces,
Bueno, ahí tenés un problema también con algunos jueces que interpretan, reinterpretan y buscan la manera o también encuentran en las condiciones de salud de muchos de los de los reclusos un motivo para darles el beneficio, que en este caso algunos dirán que no es un beneficio, pero yo creo que sigue siendo un beneficio de la prisión domiciliaria. Pero es un debate súper sensible, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con el derecho. Hay una discusión incluso dentro del derecho. Hay una discusión incluso dentro del gobierno. Vos tenés sectores dentro del gobierno que están diciendo no liberemos a los presos. Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Y por otro lado tenés a Alberto Fernández estando de acuerdo, por ejemplo, con la morigeración de penas. O sea, es un debate que no está saldado ni siquiera aún dentro del gobierno mismo, dentro de lo que es el Frente de Todos, que, como siempre digo, incluye al peronismo de los gobernadores, al masismo y al kirchnerismo. Entonces, ahí mismo, ahí adentro, no lo tenés ni siquiera saldado, y no lo tenés saldado ni siquiera dentro de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof, donde tenés a Sergio Berni en contra de la liberación, a Julio Araque, el ministro de Justicia de la provincia, en contra de la liberación o de la prisión domiciliaria para los presos. Y bueno, ahí tenés un debate muy amplio que no saldado en medio de un contexto que te obliga a tomar decisiones, ¿no? También. Pero bueno, te decía, barrios populares, geriátricos, cárceles, y por último, el otro lugar sensible es lo que está pasando con los trabajadores de salud. La semana pasada se conoció trabajadores de salud o trabajadores esenciales, ¿no? Ya sea, puede ser de trabajadores de frigoríficos, acompañantes, también, bueno. Sí, donde si tenés un contagio, bueno, dejás de operar ese servicio, ¿no? Ese servicio esencial. Uno de los que pasó un poco la semana pasada y que sigue estando ahí un poco en el tapete tiene que ver con los trabajadores de salud. Ahí no es solamente médicos, sino enfermeros, aquellos que trabajan en hospitales, etcétera. Donde vos tenías, la semana pasada estaba la estadística de que el 13% de los infectados por coronavirus en la Argentina son trabajadores de la salud. Entonces eso te hace un número que, bueno, tenías el hospital, por ejemplo, Manuel Belgrano en San Martín. Tenés el hospital italiano, donde hubo algunos... Sí, ahí salieron a aclarar, porque decían que había el 40% de todo. No. Salió a aclarar la directora y como que dijeron, no, pará, o sea, no es tanto. Porque si no, la gente se anima a ir ahí o teme por los que están internados por otras cosas. No, totalmente. Pero ahí se juega, no tanto para ir en el hospital italiano, pero sí en otros hospitales, bueno, con qué equipamiento cuentan los trabajadores de la salud, qué pasa cuando alguien se infecta, todo ese recorrido del que tanto hablamos, ¿no? De la viralización tan fuerte que tiene este virus, que tenés que cuidar que esa persona esté en contacto con otro y a la vez, si no está en contacto con otra persona, un médico, por ejemplo, parte de los trabajadores de la salud, deja de trabajar durante 14 días, ¿no? Hasta que se recupera y puede volver a sus actividades, y ahí perdés un recurso muy valioso como es un trabajador de la salud hoy en día. Entonces, bueno, son esos 4 lugares sensibles. Acá, de vuelta, en trabajadores esenciales te incluyo hasta los trabajadores de un frigorífico en Quilmes que tuvo que cerrar porque ya tenía algunos infectados y dejó terminó con la producción de carne. Entonces, déjame que te haga una pregunta, Seba. Sí. Bueno, ya entendimos lo de estos 4 sectores que son los más peligrosos, digamos, los que están expuestos, pero al margen, lo que te digo, con las cifras diarias y con los muertos diarios, se ve que no hay, que se ve como que está, como que no hay indicios de un pico. O sea, hay indicios de que todos los días es la misma cifra, ¿no? O sea, ¿cuándo es que nos tenemos que empezar a dar cuenta? Ejemplo, si en Italia, España, en vez de 1000 mueren 800, te das cuenta que está bajando. ¿Cuándo te das cuenta que está bajando acá? Porque si un día mueren 10 y otro día 2, y otro día 4 y otro día 12, y todos los días hay un promedio de 120, no sé cuánto, por 120 infectados, digamos, nunca hay un pico. ¿Cómo te das cuenta cuando empieza a bajar? ¿Tantos días es una buena sin...? pregunta. Mira, estaba justo buscando el dato exacto de cómo es la composición también por zonas, porque acá no hay que verlo tanto en Argentina, sino también lo que pasa hoy. Te diría hay que verlo en los grandes centros urbanos, que son un poco los que marcaba Alberto Fernández el otro día, ¿no? El presidente, que es los lugares con más de 500.000 personas, ¿no? Grandes centros urbanos. Y ahí vos tenés que la curva en la ciudad de Buenos Aires, bueno, digamos, si no es una curva exponencial, pero entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires tenés la mayor cantidad de casos. Ayer tuviste, por ejemplo, 114 casos, 124 casos, casi la totalidad, casi 100 casos fueron entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, también hoy yo te diría que estamos entrando en ver la curva por distrito.
más que la curva nacional. Perfecto. Por más que la curva nacional esté aplanada, vos ya empezaste a liberar o a flexibilizar la cuarentena en muchos lugares. De hecho, en el 75% del territorio, no acuerdo cómo era el dato exacto, ya empezaste a flexibilizar la cuarentena. Pero te están quedando grandes distritos, te está quedando Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, donde seguís teniendo infectados todos los días. Entonces, y donde esa ese curva, número, que es un promedio nacional, en realidad, cuando se está aplanando, en realidad es porque sigue subiendo en los lugares de más aglomeraciones. y bajó, por ejemplo, no sé, Jujuy hace 17 días que no tiene un Rosario, caso. sí. Perfecto. Por ponerte un ejemplo. Entonces, yo te diría que hoy la curva esa hay que mirarla más por distrito que a nivel nacional. Y no de está hecho, ahí colapsado vas el sistema sanitario. No está colapsado. No, y eso es un buen dato. Claro, es lo único todo que lo quería. No, sobre todo, sí, pero es el dato que vamos a tener que empezar a ver cuando vayan pasando también, cuando se vaya flexibilizando aún más todavía la cuarentena, ¿no? Que es un poco lo que no quieren hacer ni en ciudad ni en provincia. Claro. Pero las camas en terapia intensiva siguen sin estar colapsadas y sigue habiendo lugar, ¿no? Digamos, por llamarlo de alguna manera, para que aparezcan. El tema es que no pueden aparecer todos juntos y el tema es cómo vas liberando la cuarentena, que no es una duda solamente argentina, sino que es una duda a nivel mundial, ¿no? Cómo vas flexibilizando y vas habilitando distintos sectores. Perfecto, papá, clarísimo todo, gracias por tu tiempo, clarísimo, mal, como siempre. Bueno, hablamos en estos días, dale, cualquier novedad, por ahí te volvemos a molestar. Dale, gracias amigo, un abrazo grande. Seba, querido, besote, gracias por tu tiempo. Seguimos en Últimos Cartuchos.